Durante años, Josué fue el niño más despreciado de su aldea. Se burlaban de él, lo usaban, lo empujaban hacia las tareas que nadie quería. Lo llamaban débil, inútil, insignificante. Pero lo que ellos jamás imaginaron es que el destino de aquel niño invisible sería más grande que el de todos los que lo humillaron, porque el milagro que cambiaría su historia comenzó justo cuando el mundo decidió que él no servía para nada. Y esta historia te dejará una verdad imposible de olvidar. El rechazo no define tu valor, solo revela quién nunca mereció tu presencia. La aldea despertaba siempre igual, el balido de las ovejas, el viento frío entre las colinas y las risas de los pastores más fuertes burlándose de quien fuera más lento. Entre ellos caminaba Josué, con pasos pequeños y una cuerda vieja entre las manos. Delgado, silencioso, con ojos atentos y un corazón lleno de amor que nadie veía. Mientras los demás competían por cargar más peso o gritar más fuerte, Josué prefería observar. Sabía cuando una oveja estaba enferma, reconocía el balido de una cría perdida, leía el suelo como si hablara. Era como si entendiera un idioma secreto, pero a nadie le importaba. En la aldea solo valía ser fuerte, rápido y ruidoso. Josué no era nada de eso. Los niños le tiraban pasto y le decían el lento. Los adultos apenas lo miraban. Cada mañana le daban las obras, limpiar corrales, recoger estiércol, arreglar cercas viejas. Ni siquiera confiaban en él para guiar unas pocas ovejas, y cuando intentaba ayudar, lo mandaban callar. Josué no respondía, solo bajaba la cabeza, guardando una llama que nadie veía. Una fe tranquila, la certeza de que un día alguien lo vería. Hablaba con Dios en voz baja mientras vigilaba el valle. No quiero ser grande, Señor, solo servir y cuidar lo que amo. El cielo no hablaba, pero él sentía paz. Una tarde, tras ser empujado por dos niños y caer en el barro, pensó, tal vez no pertenezco aquí. Tal vez un día encontraré mi lugar. Algo se movía dentro de él, como si su historia apenas empezara. Para los hombres era invisible, pero Dios sí lo veía. Entonces llegó el rumor. Primero un susurro, luego un grito silencioso que corrió por toda la aldea. La oveja dorada había desaparecido. No era un animal cualquiera. Su lana brillaba al amanecer y los ancianos decían que traía protección y bendición. Perderla era como perder el alma del pueblo. Las campanas sonaron, los pastores fuertes se reunieron y el jefe ordenó: busquen por todos los caminos, montes y valles, no regresen sin ella. Se dispersaron como un ejército, horas de búsqueda bajo el sol, por colinas, ríos y veredas, y nada, la oveja parecía tragada por la tierra. Josué observaba en silencio. Reconocía los lugares favoritos del animal, veía mechones de lana y marcas que nadie más notaba. Quería hablar, pero sabía cómo lo tratarían. Aún así, dio un paso. «Señor», dijo tímidamente, «vi huellas cerca del arroyo, ¿podría...» «¿Tú? No digas tonterías», lo interrumpieron. Risas, burla, un empujón. «Vete a limpiar los corrales». Era su lugar, el del niño sin voz. Al caer la tarde, todos regresaron abatidos. Algunos hablaban de castigo, otros de mala suerte. Josué, en cambio, sentía una inquietud, la certeza de que la búsqueda aún no había empezado de verdad. Si ellos no me escuchan, tal vez Dios sí. Esa noche, mientras la aldea se sumía en preocupación, Josué miraba el horizonte como quien escucha un llamado, y sin que nadie lo supiera, la verdadera búsqueda estaba por comenzar, no en manos de los fuertes, sino en el corazón del niño despreciado. Como última medida, el jefe envió mensajeros a reinos vecinos. 2 días después llegaron caravanas,
Pastores expertos, rastreadores, guerreros con perros entrenados y mapas. Nunca la aldea había visto tanto poder junto. Josué observaba todo desde su rincón, más pequeño que nunca. Los líderes extranjeros escucharon la historia y uno de ellos, un hombre de barba gris y mirada serena, dijo: «Una oveja así no desaparece por casualidad. Si hay rastro, lo encontraremos». Organizaron grupos. La búsqueda continuaría. Separaron equipos, dividieron valles y colinas como si fueran un gran tablero, y los mejores rastreadores partieron. Las horas pasaron, el sol se movió y las búsquedas se volvieron más intensas. Hombres regresaban sudados, con tierra en las rodillas, negando con frustración. Nada, ningún sonido, ni un rastro. La tensión crecía. El jefe ya no ocultaba su desesperación y los visitantes comenzaban a sospechar que enfrentaban algo fuera de lo común. Josué, sentado sobre una piedra, veía cómo buscaban en direcciones equivocadas, ignorando signos que para él eran obvios. Los perros seguían caminos inútiles. Los expertos, seguros de sí mismos, leían el mapa al revés. Quería hablar, señalar, advertir, pero sabía exactamente lo que escucharían, lo de siempre. Al final de la tarde, todos los líderes regresaron al centro con la misma expresión: derrota. «Si nosotros no pudimos, nadie podrá», murmuró uno. «Es como si la tierra se la hubiera tragado», dijo otro. El jefe anunció: «Mañana al amanecer lo intentaremos de nuevo». Pero nadie creía realmente en eso. Josué seguía mirando el suelo. Recordaba la marca junto al arroyo que nadie quiso oír, la rama rota en un camino que ningún experto consideró, y algo más: la oveja dorada nunca se movía sin motivo, seguía sombras, silencios, caminos que él sí entendía. La aldea se dispersó. Los visitantes se retiraron a sus tiendas. Los pastores se quejaban alrededor del fuego y las mujeres rezaban. Josué, solo frente al corral vacío, sentía su corazón latir con un llamado silencioso. Miró hacia las colinas. El viento sopló suave, como un susurro, y en esa brisa oyó algo que solo él podía escuchar. «Sal ahora, búscala tú, yo te mostraré el camino». Detén la lectura un instante. Cuando todos te cierran puertas, Dios abre caminos que nadie entiende. Tu propósito no desaparece solo porque otros no lo reconocen. Si lo crees, escribe: «Dios conoce mi propósito, aunque otros no lo entiendan». Los expertos habían fallado, los fuertes también, y Josué comprendió algo profundo. El mundo podía no verlo, pero Dios siempre lo había visto, y era con él que la verdadera búsqueda iba a comenzar. Cuando la luna iluminó la aldea, Josué supo que no podía dormir. Todos estaban inquietos, imaginando desgracias, mientras él sentía un tirón invisible en el pecho. Si alguien iba a encontrar la oveja sagrada, sería él. Se quedó junto al corral hasta que la última antorcha se apagó. Nadie lo miraba, nadie esperaba nada de él. Tal vez por eso apretó su pequeño cayado y se levantó. Cruzó la plaza en silencio, cuidando de no despertar a los visitantes. Los expertos dormían convencidos de haber hecho todo. Los perros roncaban. La fogata chisporroteaba junto a las huellas de hombres importantes que no habían logrado nada. Josué se acercó al arroyo, se arrodilló bajo la luz de la luna, y allí lo vio, el rastro. La misma marca leve que ignoraron horas antes. Un pequeño semicírculo en la tierra húmeda, demasiado sutil para ojos cansados. Exhaló. No era alegría, era confirmación. Siguió las huellas entre arbustos que rasgaban su ropa y ramas que le golpeaban el rostro. El frío mordía su piel, pero avanzaba. Sabía que la oveja buscaba piedra y silencio cuando tenía miedo. Ningún experto lo entendió, pero él sí.
Las marcas lo guiaron hasta unas barrancas, terreno peligroso, oscuro, un lugar que todos evitaron pensando que ninguna oveja bajaría allí. Pero Josué sabía leer el miedo como un idioma. Descendió con dificultad, agarrándose a raíces y rocas. Se raspó las manos, se lastimó las rodillas, pero no se detuvo. Sentía que estaba cerca. En el fondo, el aire era húmedo, pesado. Entonces lo escuchó. Un balido débil. Avanzó entre sombras, dobló una curva de piedra y vio la caverna. Dentro, 3 pares de ojos brillaban. Lobos. La oveja dorada estaba acorralada, temblando. Josué sintió un golpe de terror. Su cuerpo quiso retroceder, pero su alma avanzó. Apretó el cayado y gritó: ¡Apártense! ¡Déjenla! Los lobos se giraron hacia él. Uno avanzó mostrando los colmillos. Josué retrocedió un paso, luego plantó los pies. Lanzó piedras, golpeó el suelo para hacer ruido, agitó el cayado como un arma. Un lobo saltó y él cubrió su brazo. Sintió el ardor del rasguño. Otro intentó rodearlo, pero Josué giró el cayado con precisión inesperada. La oveja valía con angustia y ese sonido lo sostuvo. Después de golpes, tierra y gritos, los lobos cedieron. Un último gruñido frustrado, y desaparecieron entre las rocas. Jadeando, temblando, con los brazos sangrando, Josué seguía en pie, y la oveja estaba viva. Se acercó con suavidad. Ella lo reconoció, tocó su hombro, confiaba. Josué la levantó con cuidado y la cargó, sintiendo el peso leve, pero sagrado, reposar sobre él. La caminata de regreso sería larga, dolorosa, solitaria y cruelmente silenciosa. Josué sabía lo que ocurriría al llegar. Nadie le creería, nadie le daría crédito. Aún así, avanzó paso a paso, sangrando y exhausto, cargando sobre los hombros la vida que ningún reino supo encontrar. Bajo la luna, comenzaba el destino del niño que nadie veía, pero que Dios había elegido. El regreso fue más duro que la búsqueda. Cada paso abría más la herida del brazo. El peso de la oveja hacía arder sus hombros delgados. El sendero estrecho lo hacía resbalar una y otra vez, pero seguía. No pensaba en sí mismo, solo en llevar a salvo a la criatura que confiaba en él como nadie nunca lo había hecho. El sol empezaba a asomarse cuando llegó a los bordes de la aldea. La luz reveló su estado: ropa rasgada, sangre seca, polvo en el cabello, piernas temblorosas. Pero la oveja dorada reposaba sobre sus hombros con una dignidad silenciosa, como un tesoro que no era suyo, pero que estaba decidido a proteger. Los primeros aldeanos quedaron paralizados al verlo. Una mujer dejó caer una jarra. Un pastor abrió los ojos desorbitado. Los murmullos crecieron. ¿Es la oveja? ¿Y ese niño? ¿Cómo lo hizo? Josué apenas podía mantenerse en pie. Intentó llegar al centro de la plaza donde se reunían los líderes, pero antes de decir una palabra, varios pastores corrieron hacia él, no para ayudarlo, sino para arrebatarle la oveja. Uno la tomó, otro la examinó, un tercero gritó: ¡Está viva! ¡La encontramos! La encontramos, así sin dudar, como si Josué fuera invisible. Intentó explicar, mostrar su herida, señalar el camino, pero lo empujaron a un lado como a un estorbo. «Niño, quítate, ve a limpiarte». Los hombres tienen trabajo. La multitud creció, gritos, lágrimas, celebración. El jefe alzó los brazos. La oveja sagrada ha sido recuperada. La protección vuelve a nuestro pueblo. Ni una palabra sobre el niño ensangrentado, ni una mirada, nada. Josué sintió quebrarse algo dentro de él, no como una rama, sino como un susurro, el susurro de un corazón que deja de esperar reconocimiento donde solo ha encontrado desprecio. Se apoyó en un muro. Observó cómo los adultos cargaban la oveja con orgullo, como si fuese mérito suyo. Nosotros la encontramos.
somos los mejores pastores, que nuestros invitados vean nuestra grandeza. Y como si la injusticia no bastara, comenzaron los preparativos de una celebración. Vino, pan, música, adornos. Los visitantes de los reinos, desconcertados pero educados, aceptaron la versión gloriosa del jefe. Josué quedó al margen, solo, invisible. En ese silencio comprendió una verdad dolorosa. Para ellos, hiciera lo que hiciera, nunca sería suficiente, nunca sería visto, nunca sería valorado. La fiesta crecía, risas, música, copas alzadas. La oveja dorada era exhibida como un trofeo, rodeada de manos ansiosas. Josué permaneció a unos metros, inclinado hacia un lado para ocultar su herida. Nadie preguntó por qué sangraba, nadie le ofreció agua, nadie reparó en él. Como si nunca hubiera bajado a la barranca, como si no hubiese enfrentado lobos ni cargado al animal sagrado hasta el amanecer. Los líderes paseaban orgullosos. Nuestra fuerza la salvó. Nuestros pastores son los mejores. Nada se nos escapa, pero a nadie se le escapó que un niño llegó herido al amanecer. A nadie, excepto a un hombre. Entre los visitantes, el líder de barba gris observaba en silencio, más callado que todos, más atento que cualquiera. Miraba la celebración como quien percibe una mentira disfrazada de triunfo. De vez en cuando, su mirada regresaba a Josué, exhausto en la sombra. El muchacho se sentó en un rincón. El dolor del brazo ardía, tenía hambre y sed, pero nada dolía tanto como verlos celebrar una mentira. Ver a los jefes sostener la oveja como si fuese obra suya le atravesó el alma. Por un momento dudó de sí mismo, de su valor, de si realmente era tan insignificante como siempre le hicieron creer. Quizás, pensó, no pertenezco a este lugar. La música seguía, la fiesta continuaba. El mundo celebraba mientras él se desmoronaba en silencio. Y entonces ocurrió algo inesperado. Un murmullo surgió entre los invitados extranjeros. El hombre de barba gris dio un paso al frente, el ceño fruncido, la indignación ardiendo en sus ojos. Dejó su copa sobre la mesa con un golpe seco. La madera resonó, la música se detuvo. Todos se giraron hacia él confundidos. Él avanzó hasta el centro de la plaza y alzó la voz con una pregunta que cayó como un trueno. «Ustedes celebran, pero ¿celebran qué?» Un silencio pesado se extendió. Nadie respondió. Los líderes se miraron confusos. El hombre continuó firme. «He visto al burro más débil de mi reino trabajar con más dignidad que muchos de ustedes hoy». La plaza entera se tensó. El jefe frunció el ceño. «¿Qué insinúa, forastero? Que el verdadero héroe no está en su mesa. Está allí, herido, solo, olvidado, mientras ustedes se felicitan por algo que no hicieron». Murmullos crecieron entre los visitantes. Las miradas siguieron la dirección de su mano y encontraron a Josué, sangrando, solitario, exactamente donde nadie quería mirar. Los ojos del líder extranjero ardieron con indignación. «He visto muchas injusticias, pero pocas tan claras como esta». La vergüenza se esparció por la aldea, la música murió, el aire festivo se apagó. Entonces el hombre avanzó, se agachó frente a Josué y dijo con voz suave pero poderosa: «Ven conmigo, muchacho. En mi reino te verán como aquí nunca te vieron». Josué lo miró incrédulo. Su alma, tantas veces apagada, sintió encenderse. La fiesta que no era para él se volvió el inicio de su nueva vida. El silencio tras esas palabras era ensordecedor. Parecía que hasta el viento escuchaba. El jefe local intentó recuperar el control. «Forastero, usted no entiende nuestras costumbres. Nosotros...» Arad lo detuvo con un simple gesto. «Entiendo perfectamente. Entiendo que celebran la mentira y desprecian la verdad». Muchos desviaron la mirada. Otros jóvenes murmuraron: «¿Será cierto? ¿Él la trajo? Siempre lo trataron mal». El líder extranjero enfrentó a los jefes uno por uno. «En mi reino,
Un pastor se mide por su corazón, no por el ruido que hace. ¿Qué clase de líderes son ustedes que ignoran a un niño que dio la vida por su rebaño? Los jefes quedaron mudos. Los visitantes cruzaban los brazos, indignados. Arad señaló la herida del brazo de Josué. ¿No ven su sangre? ¿No vieron sus ropas? ¿Nadie se preguntó cómo apareció la oveja al amanecer? Nuestros pastores, intentó decir el jefe. Sus pastores no encontraron nada, rugió Arad. Su voz retumbó por toda la plaza. Yo vi la confusión, la arrogancia, y vi lo que ninguno quiso ver. Entonces se arrodilló ante Josué, un gesto que paralizó a todos. Colocó una mano firme en su hombro. Muchacho, tú salvaste lo que ellos no pudieron. Tú viste lo que ellos no vieron. Fuiste valiente cuando ellos se escondieron detrás de su orgullo. Los ojos de Josué se llenaron de lágrimas. Por primera vez, alguien lo veía. Arad se levantó y proclamó: Yo, Arad, de la casa de los lobos azules, consejero del reino del este, nombro a este niño pastor de honor, y si él lo desea, lo llevaré conmigo. La plaza estalló en murmullos. ¿Con él? ¿Un niño? El jefe de la aldea protestó. Arad, no puede. No estoy pidiendo permiso, respondió él, cortante. Estoy comunicándolo. Este niño merece un lugar donde su valor sea visto, no pisoteado. Josué tragó saliva. Nunca nadie lo había defendido así. Arad se inclinó otra vez. No decidas ahora, solo dime, ¿quieres seguir donde te desprecian o ir donde te verán como eres? El niño miró a los líderes de su aldea, miró al pueblo que lo ignoró toda su vida y entendió. Ese nunca fue su hogar. Levantó la cabeza y dijo con voz firme: «Me voy». Un silencio seco cayó sobre todos. Arad sonrió, como quien ve nacer algo grande. «Ven conmigo, Josué. Tu historia no termina aquí. Apenas comienza». La noticia se esparció como fuego. Algunos murmuraban, otros se indignaban, pero Josué no escuchaba nada. Después de años de desprecio, su mente estaba silenciosa. Sentía solo alivio. Arad le puso una capa sobre los hombros y le ofreció pan y agua, el primer gesto de cuidado real que el niño recibía en mucho tiempo. «Come. El camino es largo». Josué apenas asintió. Los líderes lo observaban de lejos, inquietos, no por él, sino porque perder a Arad sería vergonzoso. Ninguno pidió perdón. El orgullo pesaba más que la justicia. Josué dio sus primeros pasos fuera de la aldea, con su pequeño saco al hombro. Caminaba lento, sin creer del todo en su propia libertad. Arad y su escolta lo seguían. Algunos aldeanos se apartaban, otros bajaban la mirada. Entonces ocurrió lo inesperado. Un balido profundo quebró el silencio. No era cualquier sonido, era urgente, vivo, inconfundible. La oveja dorada se había soltado y corría tras Josué con una velocidad que nadie creía posible. Las personas gritaron, los hombres intentaron sujetarla, pero la oveja escapó de todos. Derribó cestas, golpeó mesas, levantó polvo. Su balido resonaba como un llamado o una acusación. Josué se volvió sorprendido. La vio correr hacia él, rechazando manos, golpes, cuerdas. Incluso mordió a uno de los pastores. «Está fuera de sí», gritaron. No, no estaba fuera de sí. Estaba eligiendo. La oveja llegó hasta Josué, apoyó el hocico en su pierna, jadeante, temblorosa, completamente entregada. Había elegido a su verdadero pastor. El silencio cayó sobre la aldea. Los líderes quedaron inmóviles, las mujeres cubrieron sus bocas, los visitantes observaban como si presenciaran un acto sagrado. Arad levantó las cejas impresionado. Incluso los animales reconocen a quien tiene un corazón noble, y añadió con voz clara: han perdido al niño, y también a lo que más decían valorar. Las palabras atravesaron la plaza como una flecha.
Lo que habían despreciado, ahora los despreciaba a ellos. Josué acarició la cabeza de la oveja. Ella se acurrucó a su lado como si siempre hubiera pertenecido allí. Una lágrima le rodó por la mejilla. No de tristeza, sino de sentirse elegido por primera vez. Arad le puso la mano en el hombro. Ella ya decidió. Si vienes conmigo, vendrá contigo. Josué respiró hondo y miró la aldea por última vez. Las casas de barro, los rostros que nunca lo valoraron, los jefes que robaron su mérito, la vida entera que nunca lo vio, y sin culpa, sin miedo, les dio la espalda. La aldea observó impotente cómo su tesoro sagrado seguía al niño que siempre ignoraron. Una lección divina, una justicia silenciosa. Josué, Arad y la oveja se alejaron por el camino de tierra, guiados por el amanecer. Por primera vez en su vida, el corazón de Josué estaba ligero. Ligero como quien finalmente camina hacia su verdadero hogar. Detrás de ellos, la aldea quedaba pequeña, insignificante. El mundo de Josué estaba por comenzar, y la oveja había sido apenas el primero de muchos milagros. El reino del este no se parecía a la aldea donde Josué creció. No había gritos ni burlas. Todo respiraba calma, orden y dignidad. Al cruzar las puertas, los guardias se inclinaron la cabeza ante Arad y miraron a Josué con curiosidad, no con desprecio. Era la primera vez que ojos adultos lo observaban sin juicio. Arad lo llevó a una casa sencilla pero cálida, con un pequeño corral. Aquí podrás descansar, mañana comenzaremos. Josué no sabía qué significaba comenzar, pero asintió. Por dentro aún luchaba contra la sensación de no merecer nada de aquello. La oveja dorada se recostó a su lado, como si el lugar ya fuera hogar. Con el amanecer, Arad regresó con 2 maestros pastores, hombres experimentados, de miradas sabias. Ninguno se rió de Josué, ninguno lo subestimó. Lo miraron como quien observa un misterio. «Te mostraremos cómo trabajamos en este reino», dijo uno con amabilidad. Josué observó, como siempre había hecho mejor que nadie, y descubrió que allí todo tenía propósito. No se gritaba a los animales, no se usaba fuerza innecesaria. El rebaño aprendía por respeto, no por miedo. Era la primera vez que veía hombres tratar a los animales como vidas valiosas. Arad lo observaba en silencio, sonriendo. Cada día, Josué aprendía más. Leer el viento, prever tormentas, interpretar miradas, usar la tierra, las rocas, el silencio. Los maestros murmuraban: «Este niño ve lo que nosotros no vemos. Tiene ojos de halcón», así nació su apodo. Primero una frase, luego admiración, hasta convertirse en título. El pastor de los ojos de águila. Josué se sonrojaba cada vez que lo oía, pero dentro de su pecho florecía algo nuevo: confianza. La oveja dorada se convirtió en orgullo del reino, pero nunca dormía lejos de él. Lo seguía siempre, lo buscaba siempre. Ella sabía, mejor que cualquiera, quién era él. Los años pasaron. Josué creció. Dejó de ser el niño tímido y delgado. Ahora era un joven respetado, consultado, escuchado. Sus consejos salvaban rebaños enteros. Pastores de tierras lejanas venían a aprender con él, y en medio de colinas y amaneceres encontró lo que jamás había imaginado: una familia. Arad lo trataba como a un hijo, los pastores como a un hermano. Y un día, una joven de sonrisa dulce vio en él lo que otros nunca habían querido ver. Formaron un hogar simple, lleno de luz. La vida de Josué se volvió lo que siempre debió haber sido: fértil, honrada, llena de propósito. Nadie lo llamaba inútil, nadie lo empujaba, nadie lo hacía sentir pequeño. En el reino del este, Josué no solo vivía, florecía.
su nombre comenzó a viajar por los reinos. El niño, que nunca fue visto, ahora era buscado por todos, y muy pronto aquellos que lo despreciaron volverían a cruzarse en su camino. Cierta mañana, mientras alimentaba sus rebaños, un mensajero llegó galopando desde el oeste. Tenía el rostro pálido y las manos temblorosas. ¿Es usted Josué, el pastor famoso? Solo soy un pastor, respondió él con humildad. Mi aldea está siendo atacada, lobos bajan del bosque, destruyen todo, nadie sabe detenerlos, necesitamos su ayuda. Josué frunció el ceño. ¿Qué aldea? La suya, la aldea donde usted nació. El silencio cayó como un manto. Arad levantó la vista, sintiendo el peso de aquel llamado. La oveja dorada dio un paso hacia Josué, como si presintiera lo que venía. Josué cerró los ojos unos segundos. Recordó las risas crueles, las humillaciones, la injusticia, la fiesta donde fue invisible. Dolía, pero ya no sangraba. Abrió los ojos, tranquilos. Vamos. Al llegar, la escena era desoladora. Rebaños dispersos, cercas rotas, gritos de miedo. La aldea que alguna vez fue orgullosa estaba al borde del colapso. Alguien lo vio. Es él. ¿Será posible? Regresó. Los líderes, los mismos que lo despreciaron, corrieron hacia él, ahora encorvados, agotados. Josué, necesitamos tu ayuda, te lo suplicamos. Él no respondió. No había rencor en su mirada, solo compasión. Entró al bosque, estudió el terreno, escuchó el viento, tocó la tierra. Arad y sus hombres lo observaban. Sabían que nadie en el mundo era más capaz en ese momento. Finalmente habló. Los lobos no atacan por maldad, atacan por miedo y hambre. Ustedes bloquearon su ruta natural. En horas reorganizó el rebaño, abrió un corredor seguro, calmó el pánico y devolvió el equilibrio. Su precisión era tan perfecta que los ancianos quedaron perplejos. Era como ver a un maestro dirigir una orquesta invisible. Cuando todo terminó, la aldea entera se reunió alrededor. Lloraban, agradecían, tocaban sus manos como si fuese un enviado del cielo. El jefe, con lágrimas cargadas de culpa, dijo: Josué, siempre fuiste especial. Perdónanos, nunca vimos tu valor. Josué respiró hondo. Esas palabras ya no lo herían, porque había encontrado lo que siempre buscó, su lugar. Miró a aquellos rostros que antes le negaron todo y pronunció la frase que marcaría la memoria de todos. Yo nunca fui débil. Ustedes solo no sabían mirar. Nadie respondió. La verdad era irrefutable. Acarició la cabeza de la oveja dorada y añadió suave: Donde no te ven, no es tu lugar. Las cabezas bajaron. Era la verdad que nunca quisieron escuchar. Josué inició el camino de regreso a su nuevo hogar, acompañado por Arad, por la oveja y por la vida que había construido con honor. No se iba por orgullo, no se iba para demostrar nada. Se iba porque su historia allí ya estaba completa. Su propósito ya no pertenecía a la tierra que un día lo rechazó. La aldea lo observó alejarse, y por primera vez entendió la lección que Dios les enviaba. El valor de una persona nunca cambia. Lo único que cambia es quien tiene ojos para verlo. Y así terminó la historia del niño despreciado, que se convirtió en el hombre que todos, tarde o temprano, aprenderían a admirar. Si esta historia te recordó que no es falta de valor, sino falta de ojos que sepan verlo, entonces no te vayas en silencio. Suscríbete para seguir recibiendo historias que levantan, despiertan y muestran que Dios nunca olvida a quienes el mundo intenta esconder. Deja tu like y escribe en los comentarios esta frase: mi valor no depende de quien no sabe mirar. Hazlo no por mí, sino por ti, porque cada vez que lo dices en voz alta, te recuerdas quién eres y quién te levantó cuando nadie más lo hizo. Comparte este video con alguien que hoy necesita recuperar su valor.